O sea que vos decís que si de acá al jueves o viernes no hay un descenso más marcado de contagios, porque ese número, como bien explicaste vos, repercute primero en camas de terapia ocupadas y por supuesto en muertes, habrá que tomar restricciones mayores a las que se han tomado ahora sobre nocturnidad, y te agrego, dejando afuera la presencialidad escolar. ¿Esa sería la idea de ustedes? ¿Restringir horarios de comercio durante el día? Efectivamente, Fabián, nosotros creemos que necesitamos bajar más rápidamente la curva de casos. Está descendiendo, pero muy lento todavía. Necesitamos bajarla más rápidamente para descargar más rápidamente las camas de terapia intensiva. Y por eso, si no en los próximos días esto no ocurre, por las medidas que ya se tomaron y por la decisión de la gente de cuidarse más, que efectivamente se está cuidando, entonces tendremos que tomar algunas medidas que sean, primero, con un inicio y final bien claro, contundente pero corto. Segundo, que apunte a evitar la circulación, sobre todo en los lugares donde se genera el contagio, que básicamente es el transporte público y los lugares cerrados y mal ventilados. Hay que apuntar a ello. Y tercero, hay que defender críticamente la presencialidad escolar, sobre todo con los más niños, que es donde tenemos bien documentado que el impacto negativo es enorme, y además que requieren cierta presencialidad para la socialización, y intentar mantener la totalidad de esa realidad presencial en los acuerdos que dialoguemos con la provincia y con la nación, que por suerte, como ustedes saben perfectamente bien, se han retomado y para nosotros es un tema muy importante. Sí, Debbie, querías preguntarle algo. Sí, ministro. Quería preguntarle, porque entiendo que la pandemia es algo muy dinámico, cambiante, y en ese mismo cambio y dinamismo entiendo que las autoridades sanitarias se tienen que adaptar. Todos los profesionales de la salud con los que estamos hablando en estos días nos cuentan que los internados en terapia intensiva han bajado el promedio de edad, pero con una característica: son personas entre 45 y 60 años, la mayoría de ellas con comorbilidades. Y nos pasa a nosotros como periodistas que permanentemente nos escriben preguntándonos por la vacunación para ese grupo. ¿Puede haber un cambio de criterio teniendo en cuenta que hoy la urgencia, porque quizá el adulto mayor ya está parcialmente vacunado o porque tiene la posibilidad de quedarse en casa y los demás no, de haber algún cambio en el criterio de vacunación y que se incluya rápidamente a las personas de menor edad pero con comorbilidades a la vacuna? Mira, este tema está sobradamente estudiado en el mundo. Hay una cantidad importante de reportes y de trabajos científicos que han demostrado que la variable independiente que más predice la mortalidad de esta enfermedad es la edad. Luego, por supuesto, frente a franjas etarias similares, la comorbilidad le agrega riesgo. Entonces acá es muy importante primero vacunar a las personas de la edad. Por eso el Plan Estratégico Nacional, que está hecho por gente con mucha experiencia y mucho conocimiento, ha propuesto primero los mayores de 70, después los mayores de 60 y después los menores de 60 o 18 a 59 con enfermedad acompañante. Y ese es el orden que la evidencia científica indica que es el más apropiado para cada uno de estos grupos. Ahora, lo que tenemos que hacer es procurar rápidamente las vacunas para avanzar rápidamente en ese orden. A nosotros nos quedan todavía unas 30.000 personas para vacunar de 65 a 69 y luego tenemos todo el grupo de 60 a 64 para poder pasar rápidamente a los que tienen enfermedad acompañante, ¿no? Pablo. Fernán, el gobierno comenzó a hablar ante la lentitud de los rusos y los chinos de traer otro tipo de vacunas, Pfizer, Johnson & Johnson y AstraZeneca, que hasta ahora nunca es una promesa permanente, pero no tenemos la más mínima noticia. ¿Crees que esto es factible a esta altura? ¿Ustedes también iniciaron algún tipo de negociación teniendo en cuenta lo que habilitó Cafiero en su momento? ¿O es muy difícil ahora traer otros jugadores a la cancha para vacunar? Bueno, mira, primero, Pablo, te tengo que decir que desde que el Gobierno Nacional cambió la estrategia, nosotros hicimos todos los esfuerzos y lo seguimos haciendo aún en la búsqueda de alternativas. Siempre, digamos, lo que te responden las empresas y los gobiernos es, primero están los convenios nacionales antes de los convenios subnacionales. De manera que ahí la nación es la que tiene la mayor capacidad para poder avanzar. Ahora, la mayoría de las empresas ya tienen comprometida toda la producción, de hecho están incumpliendo con la producción. Si vos quisieras comprar más AstraZeneca, sí, digamos, ¿quién te vendería si todavía no te entregaron las que ya les compraste? Entonces, aquí hay un tema de que las empresas privadas han
tienen todavía compromisos de entrega que no han podido cumplir. Así que es muy difícil que se comprometan para el corto plazo. Diferente, Pablo, es algo que dijiste vos, que son nuevas empresas, es decir, aquellas que están completando su fase 3, como puede ser la de Janssen, o alguna otra vacuna que está completando su fase 3 y por lo tanto todavía no tiene tantos compromisos de venta, ¿no? Fabi, te queda la última voz. Y perdón, perdón, y te hago un último comentario porque es importante, último comentario. Y desde ya que no es menor si Estados Unidos toma la decisión de cooperar con el resto de los países y hacer alguna distribución de las vacunas de AstraZeneca que tiene, ¿no? Ojalá. Bien. Yo vuelvo a las restricciones, disculpen que estoy monotemático. La idea sería comercios que atiendan desde la puerta, las construcciones si logran transportar a sus trabajadores y presencialidad escolar solo para la primaria. En realidad te diría, nosotros analizamos una cantidad enorme de alternativas y hemos hecho un marco lógico donde en relación a el impacto sanitario potencial y el daño social que generan, hemos encontrado un grupo de medidas potencialmente convenientes. Pero vos sabés que yo siempre digo lo mismo, a 2 días de acordar con el gobierno nacional y la provincia las medidas, eso tiene que ser de un diálogo donde la mirada de la otra jurisdicción tenga similares impactos, similares miradas, con lo cual todo eso va a ser tema de discusión en las próximas reuniones, ¿no? Fernán, muchas gracias. Con respecto a sí, dale, tenés algo más. La última, que un poco un resumen de lo que te preguntaban Pablo y Débora. No ves, aunque el gobierno argentino, la noticia del día es que se confirma como una reunión oficial el 12 de abril con Pfizer, supongo, Fernán, que a vos te la habrán comentado de parte de la ministra de Salud Bisotti, oficial y formal, y además se sigue hablando con otras y puede venir algo más de COVAX y puede venir lo de Estados Unidos, AstraZeneca. Ahora, vos, la ciudad de Buenos Aires, al ritmo que lleva, ¿cuándo termina de vacunar a su grupo prioritario? Que eran más 60, 18-59 con enfermedades, docentes y policías. No, corregime si es correcto cómo integré el grupo prioritario. Según los cálculos tuyos de ustedes, ¿cuándo Ciudad de Buenos Aires terminaría de vacunar a este ritmo? Bueno, vos fíjate que nosotros hemos vacunado con al menos una dosis unas 620.000 personas, que es el 20% de la población porteña y casi el 50% de los grupos de riesgo. Es decir, el grado de avance no es menor, todavía no es suficiente, pero no es menor, ¿no es cierto? Y necesitamos llegar al 1.200.000 personas, es decir, otras 600.000 más. Entonces, depende muchísimo de cómo sea la entrega. Si nos entregan 100.000 vacunas por semana, que es el ritmo que han tenido las últimas pocas semanas, entonces en 6 semanas podríamos vacunarlos. La pregunta no es cómo podemos vacunar nosotros, porque podríamos vacunarlo incluso más rápido, sino cómo irán a venir las entregas, ¿no? Bueno, eso todavía no lo sabemos. Pero con 2 dosis, ¿cuándo se terminaría, Fernando? Bueno, con 2 dosis tenés que calcular al menos 2 meses y medio más. Pero te aclaro una cosa, Fabián, que es muy importante decirle a la gente. La primera dosis tiene un impacto de efectividad enorme. Nuestros números indican que el que recibió al menos una dosis, vos fíjate, te digo un trabajo que estamos terminando de escribir para publicar. Del 1 de enero a esta parte, todas las personas que se vacunaron con al menos una dosis acumulan un 0,4% de personas enfermas, han tenido una incidencia de enfermedad de 0,4%. Bajísimo. Las personas que no han recibido ninguna dosis en el mismo periodo acumulan una incidencia de 4,5%. Es decir, la relación es 9-1. 90% de efectividad concreta de tener la enfermedad diagnosticada en la ciudad si recibiste al menos una dosis de cualquiera de las 3 vacunas. Es decir, que la primera dosis tiene un impacto sanitario enorme. Y te puedo dar otros datos, digamos, el número de enfermos de mayores de 80 años es muy bajo. Por supuesto, fíjate que todo el mundo habla de que las terapias intensivas tienen más gente más joven, en buena parte porque los más grandes no van a terapia porque se están enfermando menos. Entonces, la vacunación tiene un impacto formidable. En todos los países del mundo que han hecho este tipo de análisis le ha pasado lo mismo. Inglaterra acaba de publicar en el Lancet hace un par de días la experiencia de una primera dosis con números muy parecidos o incluso mejores a los que te acabo de decir. Es decir, no se trata de completar la segunda dosis le va a dar perdurabilidad a la vacuna.
Se trata de alcanzar al menos una primera dosis con todo el mundo.